Listo, vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase pasada terminamos de ver la introducción, vimos las clasificaciones de los procesos estocásticos, algunos ejemplos de estos procesos estocásticos con los que vamos a estar trabajando posteriormente. Hoy vamos a ver nuestro primer tipo de proceso estocástico, que es, digamos, parte del capítulo de introducción, pero que lleva una sección completa a todo este proceso estocástico. Y son las caminatas aleatorias. Este es un buen ejemplo para un primer proceso estocástico que ustedes empiecen a analizarlo, ya que tiene una gran simpleza. En realidad es muy fácil de manejar, tiene características muy agradables y su definición va a ser muy sencilla. Vamos a comenzar con eso, vamos a definir qué es una caminata aleatoria y después empezamos a ver varias de sus propiedades y empezamos a hacer algunos cálculos al respecto. Entonces, la definición dice lo siguiente. Una caminata aleatoria simple que comúnmente vamos a escribir solamente CAS, así, caminata aleatoria simple, es un proceso estocástico a tiempo discreto y además es discreto. Entonces, este es un proceso estocástico discreto a tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, es un proceso estocástico cuyo espacio de estados o soporte completo va a ser un conjunto discreto y además lo vamos a estar analizando en tiempo discreto, no en tiempo continuo. Definido de la siguiente forma. Entonces, el proceso estocástico a tiempo discreto y discreto va a tener el nombre de X, ¿ok? Vamos a decir X sub n para n en los números naturales, ¿ok? Coma, y va a estar definido de la siguiente forma. Cada variable del proceso la vamos a definir de una manera específica. Recuerden que hay diferencia entre el proceso estocástico, que es este de aquí, y lo que voy a poner adelante, que es una variable aleatoria del proceso estocástico. Entonces, el proceso en el tiempo n más 1 va a ser igual al proceso en el tiempo anterior más una variable aleatoria nueva, que se llama y sub n más 1, y esto va a ser para toda n en los números naturales. Esta es nuestra definición de la caminata aleatoria y la estoy definiendo a partir de una variable del proceso estocástico, una variable que es la xn más 1, pero el proceso estocástico completo es el conjunto de todas ellas, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver qué cumple este proceso estocástico con las siguientes características. Primero, x sub 0, la primera de ellas, la que no está definida, como pueden ver aquí, defino xn más 1 en términos de la anterior. Entonces podría estar empezando con x1, diciendo este es x0 igual a x0 más y1. Y después x2 va a ser igual a x1 más y2 y así sucesivamente. Entonces la única que falta ahí para empezar esta fórmula recursiva es la x0. Comúnmente va a ser igual a 0. ¿Okay? Vamos a empezar en 0 o algún valor conocido. En la caminata aleatoria simple, así como la estamos trabajando, realmente lo único que nos interesa es que conozcamos cuál es el punto inicial de la caminata. Si no lo conocemos, igual podemos trabajar, no hay mucho problema, pero para lo que vamos a hacer nosotros a continuación es importante que sea conocido y después vamos a ver que las propiedades de la caminata aleatoria iniciando en 0 son prácticamente las mismas de la caminata aleatoria iniciando en cualquier otro valor. Y además de la semilla inicial, que va a ser esta x0 para echar a andar esta ecuación recursiva, también necesitamos definir cómo son estas y sub n más 1. ¿Qué clase de variables aleatorias son estas de aquí? Bueno, pues va a ser una colección de variables aleatorias, y sub n. N ahora está en los naturales menos el 0, como pueden ver, no tengo una y sub 0, sino tengo y1, y2, y3 y así en adelante. Y lo que quiero con estas variables es que sean variables aleatorias independientes
e idénticamente distribuidas con distribución como sigue, con función de distribución descrita a continuación. Lo que voy a pedir es que las variables aleatorias sean algo parecido a unas variables aleatorias Bernoulli. Ok, entonces y sub n va a tener probabilidad de ir al valor 1 con probabilidad p. Pero ahora, en lugar de decir que el otro valor posible de la y sub n sea el 0, voy a decir que este valor sea el menos 1. ¿Ok? Y ahí le meto el resto de la probabilidad, que es el 1 menos p. Esto recuerden para alguna p entre 0 y 1. Lo dejo abierto para evitarme casos triviales. Entonces, esta es la definición de la caminata aleatoria. Empiezo en 0 o en cualquier valor conocido y de ahí voy sumando variables aleatorias y. Y estas variables aleatorias solo tienen dos alternativas, o más 1 o menos 1. Voy a poner aquí abajo un ejemplo de cómo se vería una realización de esta caminata aleatoria, de este proceso estocástico. Entonces, algo así. Entonces, imaginen que aquí está el valor 0, ¿ok? En el eje de las y's. Y en ese eje voy a dibujar a x sub n. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de una realización de una caminata aleatoria simple. ¿Ok? Algo ya realizado. Entonces, el proceso estocástico vamos a suponer que empieza en 0. Aquí está. Para x, para x igual a 0 va a empezar ahí. Y después de un tiempo, exactamente después de un tiempo, un segundo. Ok, dejémoslo así. Entonces, después de un tiempo, la caminata aleatoria, vamos a suponer que por aquí está el valor 1, aquí está el tiempo 2, por acá el 3, el 4, el 5 y terminémoslo en el 7. Ok, ahí están los tiempos ocurriendo. Después de un tiempo, es decir, la caminata, vamos a buscar su valor en x1. Esto es x0 más cierto valor de la y1. Recuerden que la caminata empieza en 0, entonces le tengo que sumar ya sea un más 1 o un menos 1, según sea el caso de esta variable. Entonces va a estar subiendo y bajando. Supongamos que inicialmente la caminata va para abajo. Entonces tenemos esta situación en donde la caminata, su primer valor fue menos 1. Obviamente no tenemos ningún valor de la caminata en el intermedio, pero le pongo unos puntos ahí para unir los valores. Después, en 2. En 2, yo ya sé que mi caminata en el valor anterior valió menos 1, porque eso es lo que vale x1. Justo aquí está el valor menos 1. Y después de eso le tengo que sumar y sub 2. Cualquier valor, ya sea 1 o menos 1. Entonces, desde aquí, o subo o bajo. Vamos a suponer que en este caso la caminata subió y termina tomando este valor. Después siguen pasando las mismas cosas. Puedo suponer que la caminata vuelve a subir. Puedo suponer otra vez otra subida. Entonces aquí, por ejemplo, los valores de y van para arriba y después tal vez vaya a bajar o algo, pero bueno, eso dependerá de las probabilidades de la variable aleatoria y. Entonces supongamos que aquí baja. Vuelve a subir y finalmente baja y aquí se queda en el tiempo 7. ¿Ok? Este es nuestro ejemplo de la caminata aleatoria en el tiempo 7. Pueden ver que, por ejemplo, aquí en el tiempo 3, x sub 3 fue igual a 1. ¿Ok? X sub 4 fue igual a 2. Esta de aquí es x sub 6, que fue también igual a 2. Y así sucesivamente tenemos varios valores. Los valores de las y se están determinando mucho de lo que pasa aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver que y sub 1 fue igual a 1, a menos 1, perdón, que fue el valor que hizo que la caminata bajara. Esta y que está aquí, que es la y que causa el siguiente paso entre 5 y 6, es la y sub 6 y valió más 1. ¿Ok? Y ahí está descrito todos los posibles casos y la única parte aleatoria realmente son estas variables y. Y a partir de estas variables independientes, idénticamente distribuidas, que se parecen mucho a una Bernoulli, salvo que tiene el 1 y el menos 1, salvo eso, bueno, pues tenemos las sumas acumuladas de variables aleatorias pseudo-Bernoullis, digamos.
¿vale? Entonces ahí está el ejemplo, así es como se está moviendo este ejemplo. Y vamos a ver algunas propiedades, las sencillas propiedades de la caminata aleatoria simple. Estas son algunas fáciles. Primero, podemos ver cuál es el soporte de la caminata completa. De hecho, voy a empezar por decirlo directamente. El soporte de la caminata aleatoria de todo el proceso estocástico es igual a todos los números reales, números enteros. Entonces la caminata se puede mover en cualquier número entero y más o menos ya lo vimos. Puede bajar al -1, de aquí podría bajar al -2, al -3, al -4 y indefinidamente seguir así hacia abajo hasta el -n, cualquiera, y también hacia arriba. Por ejemplo, aquí valió +2, puede haber subido al +3, al +4 y así sucesivamente hasta tomar cualquier valor en los enteros. Recuerden que este es el soporte del proceso estocástico completo, no visto como una única variable aleatoria. Punto número 2, otra de las propiedades interesantes es que podríamos expresar a nuestra variable aleatoria xn como la siguiente suma: x sub 0 más la suma de las y sub i, digamos desde igual a 1 hasta n, todas las variables y relacionadas con el proceso estocástico. Esto fue xn igual a x0 más la suma de las variables aleatorias y, que es algo que ya les estaba diciendo. Lo único estocástico en todo esto, lo único estocástico, digamos, aleatorio que vemos aquí, la única variable aleatoria que tenemos es las yes, todas estas variables yes que están de este lado. Permítanme un segundo, por favor. Ya, perdón. Entonces les decía, todo lo que vemos aquí en la caminata aleatoria, que tiene algo de aleatorio en su construcción, lo único que vemos aleatorio realmente son las y's, porque esta ecuación es realmente determinista. Si yo conozco quién es la xn anterior, que conozco la x0, por ejemplo, después ocurre la parte aleatoria, que son las y's, simplemente la sumo y observo cuál es el valor de x. X sí es aleatorio, pero tiene una raíz dentro de ella que son las y's, y es la raíz de todo lo que es aleatorio dentro de este proceso estocástico. Entonces resulta que cada x la podemos escribir solo en términos del montón de y's, conociendo la semilla inicial, desde luego, pero en términos de la suma de las y's podemos tener todo lo que buscábamos. Por ejemplo, aquí sabemos que y fue -1, luego fue 1, 1, 1, -1, 1 y -1. Si sumamos esto, nos quedaría -1 más 1, 0, más 1, 2, más 1, 3, menos 1, 2, más 1, 3, menos 1, 2, que justamente es el valor de x6. Entonces esa fórmula es más o menos sencilla de ver y analíticamente es muy fácil de demostrar, pero podemos ver que toda la parte aleatoria relacionada con este proceso estocástico, de hecho, proviene solamente de las y's, ¿ok? Es la única parte aleatoria aquí en todo esto. Y son muy similares a un montón de variables aleatorias Bernoulli, y x0 es muy similar a la suma del montón de variables aleatorias Bernoulli independientes. ¿Ok? De hecho, si nosotros usamos el supuesto, bajo el supuesto de que x0 es igual a 0 y no algo, algún valor conocido, sino exactamente 0, entonces la xn es igual a la suma de las variables aleatorias y de forma directa, lo cual también es muy interesante y después nos dará algunas propiedades que tienen que ver con la función de densidad de probabilidades de cada variable xn. Ahora, la última parte de estas propiedades es una que tiene que ver con algo un poquito más complicado que lo que logramos hacer hace rato con el soporte.
estuvimos revisando cómo era el soporte y dijimos, como que sí alcanza todos los números enteros. Ahora, cada variable, ¿qué soporte puede tener? De hecho, pueden darse ustedes cuenta, si lo analizan tranquilamente, que la variable aleatoria x1, por ejemplo, solo toma dos posibles valores. Esta solo tenía dos chances. O iba a +1 o bajaba a -1. Y nada más. Muy alejado de todos los números enteros. La variable x2, por ejemplo, también va a estar limitada y así sucesivamente. Esa forma de limitarlo lo voy a escribir aquí y ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, el soporte de cada variable x sub n, noten que hay diferencia entre decir el soporte de xn y el soporte de x sub n con y sin las llaves. Uno es el proceso estocástico y el otro es la variable aleatoria. Entonces, esto es igual a todos los números enteros que se puedan tener, tales que se encuentren entre el valor -n y el valor n, y además x y la variable n tienen la misma paridad. Vamos a ver qué significa eso y vamos a, digamos, demostrar esta proposición, ¿ok? No tanto una prueba tal cual, la verdad es que en realidad solamente son algunas propiedades directamente obvias. Por ejemplo, la propiedad número 2 ustedes la pueden ver, ya que xn es igual a x0, xn más 1 menos, yn, y esto lo pueden expresar, esta parte de aquí la pueden volver a expresar usando la fórmula, teniendo xn menos 2 más yn menos 1, todo eso más yn, y así pueden seguir expresando esta fórmula, xn menos 3 más yn menos 2 más yn menos 1 más yn, y así sucesivamente hasta llegar a esta de acá. Entonces, en realidad, esta es bastante sencilla y se puede demostrar analíticamente simplemente utilizando una inducción básica, ya que, ¿no? Entonces, esa está muy fácil y la podemos hasta ver a ojo. Si quieren una prueba formal, les digo, con una inducción sería más que suficiente, y con eso tendríamos. Para demostrar la parte número 2, bastaría con ver que la 3 se cumple y luego tomamos la unión sobre todos estos soportes y vamos a ver que estamos haciendo lo correcto. Entonces, vamos a ver cuál es el soporte de cada una de las variables. El soporte de la variable x1, por ejemplo, ya lo vimos aquí y es directo. Esto solo puede ser, digamos, -1 o 1. Ok, recuerden que estamos en este supuesto, x sub 0 es igual a 0. Entonces, desde 0 solo puedo o subir o bajar un punto. Son mis únicas dos alternativas. Después de eso, ahí tengo mi soporte y cumple la condición que yo estoy diciendo. X son todos los enteros que están entre -n y n. Ok, todos los enteros entre -1 y 1 son el -1, el 1 y el -1, el 0 y el 1. Estos son todos los enteros entre -n y n para n igual a 1. Después me dicen tienen la misma paridad, tanto la variable x como la variable n. En este caso, n es impar. Entonces, ¿cuáles de este conjunto son impares? Bueno, pues el -1 es impar, el 0 es par y el 1 es par. Entonces, el soporte se constituye solamente de estos dos puntos, -1 y 1. Muy bien, el 1 cumple la condición que estamos diciendo. Vamos a ver varios hacia abajo y después la prueba sería con un salto de inducción de forma directa. Vamos a ver, por ejemplo, el soporte de la variable x2. Esta ya tal vez requiere un poquito más de imaginación, entonces podríamos hacer otra gráfica para ver cómo se comporta eso. Entonces, aquí está nuestra gráfica. Voy a pasarla un poco más a la derecha para que podamos trabajarla más fácilmente. Ahí está. Listo. Ok, entonces esa es nuestra gráfica. Iniciamos en... Permítanme un segundo. Iniciamos nuestra gráfica, como habíamos visto hace rato, en el 0. Ok, ahora aquí vamos a tener el tiempo 1, el tiempo 2, 3, y esta tal vez solo la hagamos hasta el tiempo 5 porque va a ser bastante grande. Entonces,
La del 1 ya tenemos todas las posibilidades. Aquí no voy a graficar un ejemplo, ¿ok? Acá arriba lo que tenemos es un ejemplo y acá abajo lo que voy a hacer es graficar todas las posibilidades. Digamos, posibles caminos. ¿Ok? Todos los posibles caminos son los que voy a graficar aquí. Entonces, x1 ya sabemos que puede valer más 1 o menos 1, ¿cierto? Esto es directamente de la definición de la caminata aleatoria. Si empieza en 0 y el siguiente valor suma 1 o resta 1, estos son sus únicos valores. Ahora, x2, desde más 1, es nuestra primera chance, podemos ir para arriba a más 2 o podemos ir para abajo a 0. Esas son las únicas dos posibilidades desde este punto. Ahora, desde menos 1, podemos ir para arriba a 0 o para abajo a menos 2. No hay más posibilidades para la variable x2, ustedes pueden notarlo, lo que significa que el soporte conlleva estos tres puntos que tenemos aquí, menos 2, 0 y 2. Y nuevamente se cumple lo que dijimos, son todos los enteros entre menos n y n, en este caso entre menos 2 y 2, que tienen la misma paridad que n. La misma paridad que n en este caso significa números pares. Entonces todos los enteros que están desde menos 2 hasta 2 son todos estos 2, 1, 0, menos 1 y 2, menos 2. ¿Cuáles son pares? Pues pares son el 2, el 0 y el menos 2. Y listo, se cumple la condición que buscábamos. Ahora vamos a ver el soporte de la variable x3. Desde el primer caso posible aquí podemos subir un punto, podemos bajar un punto, en el segundo caso subimos o bajamos y en el último caso exactamente lo mismo, ya sea que subimos un punto o bajamos un punto. Ahora, ¿cuál es el soporte de la variable x3? Va a ser menos 3, este valor, menos 1, este valor, 1 o 3. Como pueden ver, son otra vez todos los números entre menos n y n, tales que son impares porque 3 es impar. Y entonces se está cumpliendo lo que dijimos. Si hacemos esto más veces, por ejemplo, si yo les preguntara por el soporte de x5, ¿cuál sería el soporte de x5? Menos 5, Menos menos 3. 5. Ok, Pues podría menos ser más 5. bien el conjunto del soporte anterior, agregándole el negativo y positivo de ese Menos 5, soporte, menos ¿no? 3, menos 1, 1, 3, 5. Exactamente, justo digamos el del menos 3, agregándole el 5 y el menos 5, son estos de acá. Ahorita nada más lo que pasa es que me salté el conjunto del 4, pero digamos, poniéndolos todos, son estos de aquí. De menos 5 a 5 y todos esos números impares, ¿ok? Entonces, como pueden ver, se cumple esta condición. Nosotros podríamos hacer la demostración de que se cumple esto haciendo un salto de inducción muy sencillo. El soporte de la variable x6, si aquí le pusiera una n y aquí n más 1, podría ser el salto de inducción muy fácil. A cada número de aquí solamente le tengo que agregar 1. Entonces le resto 1 al 5 y voy a menos 6, ¿ok? Si le sumo 1, voy a menos 4. Y lo mismo para el 3, voy a menos 4 o a menos 2, que es sumar o restar 1. Entonces, entrada por entrada puedo sumar 1, restar 1, que me haría a menos 2, o sumar 1, que me llevaría al 0. Lo mismo para este, lo mismo para este y lo mismo para este. Entrada por entrada le sumo o le resto 1 y me lleva a este conjunto que tengo acá. ¿Ok? Ahora, todos los que estaban aquí tenían la misma paridad que este número, que el 5. Entonces, todos estos eran impares. Al momento de sumar 1 o restar 1, deben cambiar de paridad y todos los números que están acá tienen la misma paridad que el 6, es decir, pares. Ok, entonces el salto de inducción es nada más un poquito engorroso de escribir, pero ya vieron más o menos por dónde va. Realmente es algo sencillo de ver. ¿Alguien tiene alguna duda con estas propiedades? Todo bien. ¿Todos bien? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, también como pueden ver, el soporte completo
del proceso estocástico puede entenderse justamente como la unión de todas las variables del proceso. Entonces, si yo tomo la unión, por ejemplo, tomo x1, este es el soporte, unión este, ya me quedan todos los enteros entre menos 2 y 2. O sea, todos los enteros entre menos 2 y 2. 1 este y ya me quedan todos entre menos 3 y 3. 1 el siguiente y me quedan todos los enteros entre menos 5 y 5. Entonces, fácilmente se puede notar que la unión de los soportes de x sub m, bueno, sub n, digamos, desde n igual a 1 hasta m, es igual a todos los números enteros que pueda yo tener en la vida, que están entre menos m y m, ¿ok? Ya sin paridades ni nada, solamente todos los enteros en este intervalo. Y si hago tender m a infinito, obtengo todos los enteros. Y listo. Entonces, mis 3 puntos de la proposición son algo fácil de probar, un poco enredosos estos dos de acá, pero muy fáciles de ver, ¿ok? Entonces, el salto de inducción, pues ya lo vieron, no es nada complicado, solo es sumar y restar a cada elemento de mi conjunto, de mi soporte, sumo y resto y listo. Bueno, vamos a ver una proposición que ahora sí demostremos, una un poquito más útil e inclusive un poquito más complicada, que es el siguiente lema. Este lo vamos a utilizar para poder calcular probabilidades respecto a mi caminata aleatoria. Entonces, pues eso, sea X una caminata aleatoria cualquiera, una caminata aleatoria simple, y sub n, para n en los naturales, una caminata aleatoria simple, como la que hemos descrito hasta ahora, con punto inicial igual a 0, o sea, a partir del 0. Entonces, se tiene lo siguiente. Entonces, se tiene que nosotros podemos calcular la probabilidad de que la caminata aleatoria en cierto punto n, o sea, la variable aleatoria xn, sea igual a cierto valor específico. Como pueden ver, esto es la función de densidad de probabilidades de la variable, porque cada variable es una variable aleatoria discreta. Aquí están los conjuntos en donde puede estar y, como pueden ver, cada una es una discreta, como lo describimos. Entonces, en cada caso, podemos calcular la función de densidad de probabilidades de la siguiente forma. Van a ser las combinaciones de n tomadas de 1/2 de x más n, esta suma completa, todo eso multiplicado por p, que es la probabilidad de subida del valer 1 en las y's, elevado a la 1/2 de x más n, y todo eso multiplicado por 1 menos p, elevado a la 1/2 de n menos x. Y claro, esto solamente funciona para x dentro del soporte de la variable xn. Fuera de ese soporte, la función de densidad vale 0. Entonces, ahí tenemos la fórmula que nos dice cómo podemos nosotros calcular la función de densidad de probabilidades de cada variable de la cadena, de la caminata aleatoria que tenemos aquí. Si ustedes recuerdan un poco sus clases de probabilidad 1, probabilidad 2, la ayudantía del viernes, tal vez les suene un poco esta función de densidad. Esa función de densidad se parece muchísimo a la función de densidad de la variable aleatoria binomial. Y entonces teníamos, por supuesto, voy a subir un poco, aquí que las y se parecen mucho a una Bernoulli, muchísimo, y que las x's, con el supuesto son la suma de Bernoullis independientes o de pseudo Bernoullis, por decirlo de algún modo. Finalmente, lo que resulta es que la xn se parece en su función de densidad de probabilidades a una variable aleatoria binomial. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar esto con la siguiente forma. Entonces, tenemos que demostrar esa fórmula. Lo primero que voy a hacer aquí es una pequeña nota sobre una característica interesante, lo de las Bernoullis. Si yo tengo que Zn es una sucesión de variables aleatorias Bernoulli de parámetro P, saben lo que significa esto, ¿no? O sea, cada variable aleatoria Zn
si la pongo ya en un conjunto de ZCNs para n mayor o igual que 1, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, de distribución Bernoulli, es decir, o valen 0 o valen 1. Y entonces, lo que yo voy a hacer es definir a mi y sub n de la siguiente forma. 2 veces la zn menos 1. ¿Ok? La consecuencia de hacer esta definición es que sencillamente la probabilidad de que yn sea igual a 1 es lo mismo que la probabilidad de que zn sea igual a 1. Si zn es igual a 1, ustedes pueden ver que 2 por 1 menos 1 pues les devuelve un 1. Entonces, la probabilidad de que ambas sean 1 es la misma y esta probabilidad, desde luego que no es 1, es P. ¿Ok? El parámetro de la Bernoulli. Y la otra alternativa que tiene esta variable aleatoria yn, interesantemente va a ser el menos 1. Y esta es la probabilidad de que Zn, la Bernoulli, valga 0. Que como ya sabemos es 1 menos P. Entonces, una forma de generar a mi sucesión de variables y, las que describí allá arriba, es con un montón de Bernoullis independientes e idénticamente distribuidas, y después a todas las multiplico por 2 y les resto 1. El resultado me va a dar una sucesión de variables aleatorias independientes, porque la transformación no depende entre ellas, es una transformación lineal independiente las unas de las otras, y con la función de densidad de probabilidades que describimos allá arriba. 1 con probabilidad P, menos 1 con probabilidad 1 menos P. ¿Vale? Bueno, dicha esta nota y elaborado todo esto que teníamos que ver, vamos a pasar entonces a definir algunas variables de la caminata aleatoria. Entonces, ya con esto, ahora veamos que voy a definir un par de variables que me ayuden a entender a la caminata aleatoria. Primero voy a definir a la variable u mayúscula sub n, ¿ok? Y esta va a ser el número de veces que la caminata aleatoria simple, la que tenga yo en cuestión, subió. ¿Okay? El número de veces que la caminata fue para arriba. Y análogamente voy a definir una L sub n, que sea el número de veces que la caminata aleatoria simple que tenemos aquí bajó. Ok, el número de veces que fue para arriba, el número de veces que fue para abajo. Esas las podemos contar, por ejemplo, acá en nuestro ejemplo. ¿Cuántas bajadas hay? Hay 1, 2 y 3. Tenemos que U sub 6 en este caso vale 3. Y L, no es cierto, esas son las bajadas. L sub 6 es igual a 3. Ahora las subidas, 1, 2, 3 y 4. Entonces U sub 4 es el número de veces que fue para arriba, que fueron 4. Digo, 1, 2, 3, 4, sí, 4. Ok, ahí tenemos el número de bajadas, el número de subidas y ya se está describiendo todo lo que tenemos ahí, ok. Entonces, ahora, con estas dos variables aleatorias, vamos a describir el funcionamiento de la caminata aleatoria, con la U y con la L. Entonces, primero que nada, ¿cómo vamos a poder calcularlas? Ok, esto es para poder calcular estas variables aleatorias. Si yo tengo que este es el número de subidas, tengo que este es el número de bajadas, puedo definirlas en términos de las y's. Si si agrego una u es porque la y en cuestión fue más 1, y si agrego una L es porque la y en cuestión fue menos 1. Entonces, miren que yo podría hacer la siguiente definición. U sub n va a ser igual a la suma, ¿ok? Desde i igual a 1 hasta n, ¿ok? De un montón de variables aleatorias indicadoras. ¿Qué van a indicar estas variables? Pues me van a indicar si la y sub i en cuestión fue igual a 1, ¿ok? Entonces esto me va a decir, ¿la primera y fue igual a 1? Sí, entonces suma un 1. ¿Fue igual a 1 la segunda? Sí, entonces suma un 1. Y si esta no fue igual a 1, entonces no sumes nada, vas a sumar un 0. Y listo. Y ahora la L sub n tiene una definición idéntica, solamente que con la indicadora en menos 1. Es decir, la suma desde igual a 1 hasta n de variables aleatorias que me indiquen si y sub i es igual a menos 1. ¿Ok? ¿Todos bien con esta definición o a alguien le causa alguna duda? ¿Todo bien?
Todo bien. Todo bien. Nadie con ningún problema, ¿se entienden bien? Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos una forma de definirlas en términos de lo que significan, que es el número de veces de subidas o bajadas, y matemáticamente en términos de mis variables y, pues tengo una forma de calcularlas fácilmente, que son estas dos de aquí, U sub n y L sub n. Incluso ustedes podrían encontrar fácilmente la distribución de estas dos. La distribución de estas dos es mucho más fácil que la de xn. Notemos esto. Notemos que, de hecho, esto pasa para cualquier indicadora. Seguramente ya lo vieron en los cursos de probabilidad. La función indicadora sobre un conjunto, ustedes saben que se define como 1 si X está en el conjunto y 0 si X, lo que estemos evaluando, no está en el conjunto. Visto como una variable aleatoria, nada más visto como una variable aleatoria, pues esta cosa de aquí resulta ser una variable aleatoria Bernoulli de parámetro la probabilidad del evento A. Entonces, si yo digo, oye, la indicadora sobre el evento A, pues bueno, esta indicadora va a dar 1 si ocurre el evento A y va a dar 0 si no ocurre el evento A. Entonces tiene dos posibilidades, 0, 1, y la probabilidad del 1 es la probabilidad del evento A. Entonces, esta idea de que una indicadora es una Bernoulli nos va a llevar a algo que les digo, probablemente ya lo vieron en sus cursos de probabilidad, nos va a llevar a ver que la indicadora sobre el evento en el cual la variable y sub i es igual a 1, esta de acá es una variable aleatoria Bernoulli de parámetro la probabilidad de que esto ocurra. ¿Y cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Pues P minúscula. Eso es por la definición de las y que tenemos allá arriba. Y además, también va a pasar lo mismo para las otras indicadoras. Las indicadoras que me dicen que y sub i es igual a menos 1, estas de aquí son variables aleatorias también Bernoullis de parámetros 1 menos p. Y además, todas son independientes entre sí. ¿Ok? Digamos, estas de acá son independientes y estas de acá son independientes, vista como una sucesión, las unas y las otras. Eso está claro, ¿no? Porque digamos, y sub 1 es independiente de y sub 2, independiente de y sub 3, y entonces estas indicadoras entre sí van a ser independientes las unas de las otras. Obviamente la indicadora de y sub 1 igual a 1 y la indicadora de y sub 1 igual a menos 1 no son independientes. En cuanto esta valga 0, esta vale 1 y viceversa. Entonces, tenemos todo lo que estamos buscando aquí, ¿ok? Estas de acá son independientes y estas de acá son independientes, entre sí no. Pero bueno, si tengo un montón de variables aleatorias Bernoullis independientes, que son todas estas, entonces la suma, ¿cómo se distribuye? Por lo tanto, puedo concluir directamente que U sub n tiene una distribución binomial de parámetros n, que es la cantidad de sumandos, y p, que es el parámetro de las Bernoullis que yo estoy tomando. Y no solo eso, también voy a poder decir cuál es la distribución de las L's. También son variables aleatorias Bernoulli de parámetro n, y el otro parámetro es 1 menos p. Y ahí está la función de, la distribución de las variables u y las variables L. Esta me va a servir muchísimo porque ahorita voy a poder expresar a mi XN en términos de sus subidas o bajadas. Eso está muy sencillo, ¿no? Y también podemos ver que XN, la variable XN, es igual a la suma de las subidas menos, las subidas menos las bajadas, ¿ok? Entonces, ¿cuántos pasos di para arriba menos cuántos pasos di para abajo? Me da exactamente la posición de la partícula. Eso espero que esté claro para todos, si no, pues díganme y lo revisamos, ¿ok? Tiene que ver, desde luego, mucho con esta expresión de la proposición anterior, la suma de las yes, ya sea que las yes o sean menos 1 o más 1, son las mismas cosas que estamos teniendo aquí cuando resto las bajadas. El número de bajadas con un signo menos me da el total de variables y que dieron menos 1 sumadas, y el de acá me da el total de las y que dieron más 1 sumadas, y la suma pues ya me da el total de las y, la suma de todas las y, que es lo que yo estaba buscando.
Y no solo eso, además de esta expresión también tengo una bastante obvia, que de hecho me dice que el número de pasos totales que yo dé va a ser el número de pasos hacia arriba más el número de pasos hacia abajo. Esta también es sencilla. Me dice cuántas veces fuiste hacia arriba y cuántas veces fuiste hacia abajo. Bueno, eso es el total de pasos que diste, porque resulta que no puedes dar un paso sin ir hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Entonces, eso supongo que también está claro. Son sencillas estas dos ecuaciones, la posición de la caminata y el número total de pasos que estamos viendo. ¿Todos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ya de aquí ya esto es más sencillo porque en realidad ya nada más vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones, podría yo simplemente sumar ambas ecuaciones y ver qué es lo que resulta de ellas. Y noten que lo que voy a obtener es que xn más el número de pasos resulta ser igual a 2 veces el número de pasos que di hacia arriba. Es una ecuación sumamente sencilla, bastante simple, pero me da muchísima información de la caminata aleatoria. En particular, esta ecuación puedo transformarla y decir que el número de veces que la caminata aleatoria subió es la mitad de sumar a la caminata aleatoria más el número de pasos. Entonces, el número de pasos más la posición de la caminata, todo eso dividido entre 2, me da el número de veces que subí y con eso termino. Con eso ya puedo calcular la probabilidad que yo estoy buscando. La probabilidad, por lo tanto, la probabilidad de que xn sea igual a cierto x minúscula es lo mismo que la probabilidad de que el número de veces que la variable, que la caminata aleatoria sube, sea igual a 1/2 de x minúscula más n. ¿Todos bien con esta expresión? Ok. Entonces, pues ya de aquí solamente hay que saber que utilizaremos lo que teníamos aquí arriba, la binomial. Entonces, yo sé que mi caminata aleatoria, en cierto punto, la función de densidad de la caminata aleatoria, la puedo igualar con la función de densidad de una variable aleatoria Bernoulli, que ya demostré que es Bernoulli, en este punto de acá. Y todo esto es conocido, aquí no hay nada aleatorio. Este es el punto X que quiero evaluar, este es el N que depende de mi cantidad de pasos que he dado, que aquí está, y el 1/2, pues bueno, también es un número conocido. Entonces, esta probabilidad que está aquí sería las combinaciones de n en la cosa que yo quiero evaluar, es 1/2 de x más n, todo esto multiplicado por p a la cantidad de cosas que yo quiero evaluar, que es esta, 1/2 de x más n, y multiplicado por 1 menos p, y aquí el exponente sería n menos 1/2 de x más n. Hagan las cuentas de esto, es algo muy sencillo de ver. Si lo realizan, les va a quedar justamente 1/2 de x, perdón, de n menos x. ¿Okay? Es algo directo de hacer. Son unas cuentas sencillas. Y obviamente esto solo funciona para las x's tales que estén en el soporte de x sub n y nada más, ¿vale? Entonces esa es la prueba. Como ven, es una prueba bastante sencilla, bastante rápida, pero un poquito enredosa para poder definir a las variables aleatorias auxiliares que me van a ayudar con esto, que son estas dos de aquí, la U y la L, saber que son binomiales, eso está rápido, y utilizar este truco con el sistema de ecuaciones que dije para definir cómo es mi caminata aleatoria en función del número de veces que subí. Si ustedes en vez de sumar restaran, obtendrían algo muy similar, obtendrían que xn menos el número de pasos es igual a menos 2 veces el número de bajadas, ¿ok? O sea, si obtienen esta ecuación, obtienen exactamente lo mismo porque despejan, les queda algo similar y tienen una binomial muy similar, salvo el signo menos que va a estar flotando ahí, hasta el momento en el que necesiten hacer la diferencia entre quién es P y quién es 1 menos P, porque esta binomial de aquí tiene por parámetro 1 menos P, pero la expresión queda idéntica, usen la variable que usen. Entonces, si usan las de subida o usan las de bajada, les quedan lo mismo, solamente que la de subida queda un poquito más amigable, porque ya directamente me queda esto sin estar pensando que mi binomial tiene los parámetros invertidos.
y entonces el primero lo tengo que usar con 1 menos P y así. Entonces queda muy amigable utilizar las U's en vez de las L's. ¿Alguna duda con la demostración? No, todo claro. Ok, entonces, si quieren averiguar un poquito más de todo esto, les puedo dejar ahí como una recomendación. Que calculen la probabilidad que tenemos aquí, esta de aquí, pero supongan que inicialmente la caminata aleatoria está en algún punto, digamos, y minúscula, ¿ok? Entonces, como recomendación, hagan este cálculo para ver cuánto les da, a qué llegan, y vean que en realidad todo es una traslación. Realmente nada más vamos a tener que sumar y restar unas y's por ahí para llegar a la función de densidad que estamos buscando. Pero justamente lo que tendríamos es una caminata aleatoria simple que inicia en otro valor que no es necesariamente 0 y podemos trasladar esto de una forma muy sencilla para dar esos valores que estamos buscando. ¿Ok? Realmente todo se trata de tomar esta caminata que tenemos aquí y trasladarla. Aquí puedo, sí, Alexis, adelante. Aquí puedo en vez de escribirse, escribir Y todo se traslada. Adelante. Me quedó un poco de duda en la parte final, ahí justo donde dice por lo tanto, en esa igualdad. Esta igualdad, mira, todo parte de, disculpa, todo parte de esta igualdad que tenemos aquí. ¿Aquí estás bien? Sí, hasta ahí sí. Ok. Entonces, como son dos variables aleatorias idénticas, entonces las probabilidades de que una ocurra y que la otra ocurra son las mismas, digamos. Entonces, si U sub n es igual a Y, si este evento ocurre, esto pasa si y solo si 1 entre 2 por xn más n es igual a Y. Esto pasa así y solo si, entonces la probabilidad de que esto ocurra es igual a la probabilidad de que esto ocurra, ¿ok? Eso es como decimos que dos eventos son equivalentes. Al tener que las dos variables aleatorias son iguales, entonces los eventos sobre las cosas a las que pueden ser iguales son equivalentes. Entonces, si esta variable de aquí, digamos, xn es igual a x, fácilmente tú puedes decirme que entonces todo esto de aquí es igual a 1/2 de x minúscula más n. Esto pasa cuando esto pasa. Entonces, este evento y este evento, en el cual esta variable es igual a esto, son equivalentes. Pero que esta variable sea igual a esto, es lo mismo que esta variable sea igual a esto. ¿Ok? Todo resulta de saber que estas dos variables aleatorias son iguales. ¿Ok? Y entonces, cuando xn vale x minúscula, cuando esto ocurre, esto pasa sí y solo sí, un es igual a 1/2 de x minúscula más n. ¿Ok? Estos dos eventos, este que circule acá y este de aquí, son equivalentes gracias a esta ecuación. ¿Sí? Sí, perfecto. Muchas Ok, gracias. excelente. Entonces, como son eventos equivalentes, sus probabilidades son las mismas y las podemos calcular gracias a eso. ¿Alguien más? ¿Todos bien? Perfecto. Bueno, pues entonces terminamos por hoy con esto. Trabajen en la recomendación. Si les da problemas, avísenme o lo podemos ver en alguna de las ayudantías para que puedan calcular esa probabilidad que tienen ahí cuando la caminata no inicia en 0. Les digo, es una traslación muy simple. Fácilmente pueden llevarlo a cabo. De hecho, incluso podrían, un tip rápido que les doy es que esta probabilidad, chequen que es igual a esto. xn menos y igual a x menos y, y restenla de este lado, de que x0 es igual a 0. Entonces, hagan esta resta, vean qué es lo que está pasando con esta caminata aleatoria. O sea, digamos, tienen una caminata que inicia en y inicialmente, entonces consideren a la caminata aleatoria xn menos y vean cómo es esta caminata aleatoria. Pues resulta que tiene las mismas propiedades, solo que inicia en 0. ¿Ok? Entonces, dada la caminata que tienen ahí arriba, esta que les estoy diciendo que inicia en Y, consideren una nueva que es la misma, pero con restándoles Y, ¿ok? Y esto para n en los naturales, y van a ver que inicia en 0 y tiene las mismas propiedades, sube y baja, ¿ok? Y ya con eso, pues pueden simplemente restar y hacer los cálculos que necesitan.
Bueno, chicos, pues terminamos por hoy. Voy a detener la grabación.